Fíjense, cuando estamos estudiando, hoy vamos a concluir la unidad Teorías de Inflación y Políticas de Estabilización, ¿no? Ya hemos visto varias cuestiones, estamos estudiando específicamente, ya hemos visto varias cuestiones y hemos quedado en el estudio de la evolución, ya hemos visto varios aspectos. Estamos estudiando la evolución de la curva de Phillips, ¿no? Desde sus orígenes, desde 1958 hasta la actualidad. ¿Ya? Y hemos estudiado, solamente voy a enumerar porque ya ustedes van a revisar las grabaciones de la clase de ayer, y hemos estudiado la curva, voy a anotar porque ya hemos estudiado esto. La original, Phillips 1958. Que ya hemos dicho, es la relación entre la tasa de variación de salarios monetarios que depende negativamente de la tasa de desempleo. Para seguir la numeración del texto, esto es la ecuación número 3. ¿No? Pero había un problema, que el trabajo de Phillips era un trabajo enteramente empírico. No supo justificar Phillips por qué la curva hizo un trabajo empírico, reunió datos de variación de salarios monetarios y tasa de desempleo, hizo su gráfico y encontró que entre ambas variables había una relación decreciente y convexa. Pero no supo justificar por qué la curva tenía negativo. Entonces, 2 años después, Richard Lindsay va a proveer la fundamentación teórica de la curva. Richard Lindsay en 1960. Y esta es la versión más conocida de la curva de Phillips, de cómo la relación entre la tasa de inflación, que depende negativamente, inversamente de la tasa de desempleo. Ecuación número 4. Recordemos, estamos estudiando la curva de Phillips y nosotros ya hemos estudiado las diferentes causas de la inflación. Y las diferentes causas de la inflación, bueno, son 4, ya hemos estudiado. La primera, la que está capturada, explicada en la ecuación 3 y 4, es la inflación de demanda. ¿Por qué suben los precios? Debido a la demanda. Esto es la inflación de demanda. En 1968, 2 economistas estadounidenses, Friedman y Phelps, van a estudiar la curva de Phillips bajo un contexto de expectativas adaptativas. ¿No? Eso lo hacen Friedman, 1968, y Edmund Phelps de manera separada, también en el mismo año. ¿Ah? Entonces, vamos a tener estudian, ya voy a no explicar esa parte, pero en realidad la curva es como la 3, pero tiene, a ver, la 3 sería la tasa de variación igual, según 58 y 60, la curva de Phillips dependen negativamente de la tasa de desempleo. Eso es lo de 1958. Friedman y Phelps van a introducir otra causa de la inflación, que es las expectativas. ¿Sí? Ya hemos hecho la derivación de esto, ¿no? Entonces vean lo que hemos visto en la clase anterior. Y también ya hemos mostrado que la variación de los datos monetarios es variación de la tasa de inflación. Entonces, de doble punto es tasa de inflación. Entonces, la inflación depende positivamente de la inflación esperada
y negativamente en la tasa de desempleo, ¿no? Y estas van a ser respectivamente las ecuaciones 5 y 6, ¿no? Pues lo nuevo en las ecuaciones 5 y 6, bueno, y esto se va a llamar curva de Phillips. Vamos a colocar el nombre completo. Esto se llama la curva de Phillips ampliada con expectativas. Curva de Phillips ampliada con expectativas. Y expectativas adaptativas, ¿no? Adaptativas, ¿no? Predecimos el futuro mirando solamente el pasado, ¿ya? Eso ya vimos antes. Sí, ya vimos eso. Más anterior. Está en la grabación también, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto tendríamos la primera causa teníamos la inflación de demanda, que sería la 3 y la 4. Y en la 5 y la 6 está la otra causa de inflación. Si ustedes son buenos, entre la 3 y la 5, ¿cuál es el término 9? La tasa de inflación esperada. Entre la 4 y la 6, ¿cuál es el elemento 9? Tasa de inflación esperada. Por eso se llama curva de Phillips. Si no tuviera eso, sería su curva de Phillips, la de 58, 3 y la de 60. Pero Friedman y Pérez incorporan otra causa, la tasa de inflación esperada. Entonces, es la curva de Phillips ampliada con este. Claro. Pero eso lo hacen, bueno, según la ecuación 3 y 4, existe una curva de Phillips. Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación, viceversa, ¿no? Según Friedman y Phelps, existe curva de Phillips, solamente existe curva de Phillips. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo solamente en el corto plazo. En tanto que la tasa de inflación efectiva sea diferente de la tasa de inflación esperada. La justificación es el cuarto modelo de la oferta agregada que hemos estudiado, que es el modelo de percepciones erróneas de los trabajos. Es que los trabajadores confunden variación de los salarios nominales con variación de los salarios reales, lo que les induce a incrementar su oferta de trabajo, porque ellos creen erróneamente que el salario real ha aumentado, cuando en realidad el salario real ha disminuido. Entonces, eso ya hemos estudiado. Entonces, pues a corto plazo sí existe curva de Phillips. A largo plazo, las expectativas se cumplen. La tasa de inflación efectiva es la tasa de inflación esperada, entonces estos dos términos se van a anular. Y HU, la tasa de desempleo, va a ser igual a 0. Lo que implica que a largo plazo la curva de Phillips es totalmente vertical. Eso ya hemos estudiado antes. ¿Ya? Incluso, digamos, bueno, la otra manera de formar expectativas es bajo expectativas racionales. Eso también añadimos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es lo que falta de la evolución de la curva de Phillips. Vamos a estudiar la curva de Phillips bajo expectativas racionales, que es una contribución de Robert Lucas, premio Nobel de Economía, alumno de Milton Friedman, y eso es uno de los componentes de la nueva economía clásica, ¿ya? Y la curva de Phillips de los 80-90, que es una contribución de la nueva macroeconomía keynesiana. ¿Qué hacen los neokeynesianos? Estudian la curva de Phillips bajo expectativas racionales y rigidez de los precios. ¿A qué conclusión van a llegar? Bueno, a ver, antes. Entonces, en 1973, Robert Lucas estudia la curva de Phillips bajo entorno de expectativas racionales. ¿A qué conclusión arriba? Que tanto, si uno predice el futuro mirando lo que va a pasar en el futuro, entonces, no es que es que va a aprender de sus errores. Y si se va a equivocar, si se van a equivocar los agentes económicos, va a ser debido a un factor eminentemente aleatorio.
Técnicamente eso significa, vamos a mostrar, ya mostramos también en la clase anterior, eso significa que la tasa de inflación efectiva y la tasa de inflación efectiva menos la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y esperada es totalmente aleatoria. A ver, hay que tomar en cuenta que predecimos el futuro mirando lo que ha pasado en el futuro y lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Entonces, predecimos el futuro utilizando omega. ¿Qué es omega? Utilizando toda la información teórica y empíricamente relevante. Si queremos predecir la tasa de inflación futura, tasa de inflación esperada, vamos a utilizar ¿qué datos? Datos pasados y presentes de las tasas de inflación, datos pasados y presentes de las diferentes medidas de dinero, M1, M2 hasta M12, ¿ya? Vamos a también en nuestro omega, en nuestro conjunto de información, también va a estar cómo se comportan las autoridades económicas, monetarias, Banco Central y fiscales, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Incluso les decía, hasta importa en dónde han estudiado las autoridades económicas, porque eso nos va a dar pautas de cómo se han comportado y de cómo se comportarían ante determinadas situaciones. ¿No? Por decirles algo, por colocar extremos, si estudió el ministro de Economía en Estados Unidos o en Inglaterra, probablemente sea muy liberal, sea del dejar pasar, dejar hacer. Pero si estudió en una universidad, digamos, más de tradición keynesiana, pues va a ser un poco más intervencionista, ¿no? Entonces, como los agentes económicos de expectativas nacionales utilizan toda la información teórica y empíricamente relevante, la diferencia en la tasa de inflación efectiva y la esperada va a ser totalmente aleatoria. Con fenómenos tan poco usuales, como les decía, es como que llueva fuego. Eso nunca ha sucedido. Entonces, los agentes económicos no tenían datos de eso y no podían haber predichos. ¿Ya? Entonces, si cometen errores, ese error es eminentemente aleatorio. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que según Lucas, a corto y a largo plazo, la curva de Gris es totalmente vertical. ¿Ya? Eso es en los 70. En los 80, 90, los neokeynesianos estudian la curva de Phillips bajo expectativas racionales y rigidez de los precios. ¿Ya? Y según los neokeynesianos, ¿por qué los precios son rígidos? Debido a dos fundamentos microeconómicos que también ya estudiamos. Costos de menú y cuasi-racionalidad. Costos de menú y cuasi-racionalidad. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a mostrar enseguida que nuevamente curva de Phillips, neokeynesianos, rigidez de los precios y expectativas racionales, nuevamente existe curva de Phillips. Según los neokeynesianos, según la nueva macroeconomía keynesiana, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Es decir, que según la nueva macroeconomía keynesiana, sí existe curva de Phillips. Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. ¿Por qué? Debido a las rigidez de los precios. Entonces, si lo que hace el gobierno, el Estado, tiene efectos, entonces que el Estado implemente políticas económicas activas, dependiendo en qué situación está la economía. Si la economía está en auge, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es el problema? Inflación. Y frente a la inflación, ¿qué debe hacer el Estado? Una política económica contractiva, ¿no? Y si la economía está en recesión, donde el mayor problema es elevadas tasas de empleo, ¿qué debe hacer el Estado? Una política económica expansiva. ¿Ya? Entonces, que el Estado haga políticas económicas activas.
¿Ya? Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Ya entonces, ya vimos esto ayer, ahora también ya vimos lo de Lucas, igual vamos a colocar curva de Phillips ampliada con expectativas racionales. Expectativas racionales. Esto lo hace Robert Lucas. ¿Ya? Muy bien. A ver, como antecedente. Bueno, Robert Lucas decía, fue alumno de Milton Friedman, en este caso el alumno, el estudiante superó al maestro, porque Friedman decía que a corto plazo había agua de Phillips, a largo plazo no, era totalmente vertical. Pero Robert Lucas va a concluir que bajo expectativas racionales, tanto a corto como a largo plazo, la política económica es, digo, la curva de Phillips es totalmente verde, vertical, y por tanto, la política económica es inefectiva. ¿Ya? Para llegar a eso, entonces, Robert Lucas empieza criticando el hecho de que Friedman haya utilizado el supuesto de que los agentes económicos actúan bajo expectativas adaptativas. Porque ¿eso qué significa? Significa que los agentes económicos no aprenden de sus errores. No, expectativas adaptativas es predecir el futuro mirando solamente el pasado. Pero eso implica que los agentes económicos se equivocan, vuelven a equivocarse, entonces se equivocan de manera sistemática y no aprenden de sus errores. Al ser lambda, igual a cero. ¿Ya? Entonces va a decir sobre Lucas, no, es expectativas adaptativas, es expectativas racionales. Es decir, predecimos el futuro no solamente mirando el pasado, sino lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Entonces, va a decir, Robert Lucas va a decir, a los agentes, según Friedman, es posible engañar, es posible sorprender a los agentes económicos. Y en la medida en que el gobierno sorprenda a los agentes económicos, la curva va a tener pendiente negativa, ¿no? Pero, Robert Lucas, pero los agentes económicos aprenden, son racionales, aprenden de sus errores. ¿Ya? La segunda vez ya no van a caer en lo que diga el gobierno, pues, aprenden de sus errores. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, podemos estar interesados en predecir la tasa de inflación esperada. ¿Ya? Y la tasa de inflación esperada va a ser igual a la esperanza matemática. A ver, ¿cómo vamos a predecir la tasa de inflación futura? Esperar. Eso va a ser igual a la esperanza matemática de la tasa de inflación efectiva condicionada, en omega, en toda la información teórica y empíricamente relevante. ¿Ya? Que sea la esperanza matemática significa que es un predictor insesgado. ¿Y qué significa que sea predictor insesgado? Significa que la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y esperada, la tasa de inflación efectiva va a ser igual a la tasa de inflación esperada. Si alguna vez no coinciden, bueno, o si, no, en otras palabras, que la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y la tasa de inflación esperada es totalmente aleatoria. ¿No? Si se equivocan, no es que no se equivocan, no es que sean perfectos, ¿no? Pero si se equivocan debido a factores evidentemente aleatorios. Omega, la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y esperada es totalmente aleatoria. No, porque los agentes económicos aprenden de sus errores. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, lo que va a ocurrir a corto y a largo plazo. Entonces, a ver, vamos a volver a escribir la ecuación número 6. A ver, la ecuación número 6, así va, es esto. La ecuación número 6 nos dice que la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada, ¿no? Y la tasa de inflación efectiva depende positivamente de la inflación esperada y negativamente de la tasa de inflación. Pero bajo las expectativas nacionales, estos dos términos son iguales, ¿ya? Entonces, bajo las expectativas nacionales, la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. Lo que implica que en la ecuación 6, si esto es igual a esto, HU va a ser igual a 0. Igual a 0. Y no es igual, no es cualquier tasa de desempleo, es UBASA. UBASA, ya hemos dicho, es la tasa natural de paro. ¿Ya? Lo que implica que tanto a corto y largo plazo, la curva de Phillips, tanto a corto como a largo plazo, recuerden, ahora la curva de Phillips es la relación con la inflación, la tasa de desempleo, como a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Si en algún momento, a ver, si en qué cosa, en UBASA, ¿qué es UBASA? La tasa natural de paro. ¿Qué es la tasa natural de paro? Aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. Así. UBASA para la tasa de inflación del 0%. UBASA para inflación del 23.000%. Cualquiera, tasa de desempleo, UBASA, tasa natural de paro. Aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. ¿Ya? Ahora, si en algún momento, a ver, voy a colocar acá una curva. Si en algún momento la economía pasa, existe relación de intercambio, eso es cuando los agentes económicos son sorprendidos. Pero los agentes económicos racionales aprenden de ellos. Entonces, se van a equivocar, va a ser debido a un factor evidentemente aleatorio. ¿Ya? Muy bien. Eso es. A ver, entonces, y para entender esto, hay que tomar en cuenta que la diferencia entre tasas de inflación efectiva y esperada van a ser casi siempre iguales. Si van a ser diferentes, va a ser debido a un factor evidentemente aleatorio. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, porque en omega está toda la información teórica y empíricamente relevante. Si queremos predecir la tasa de inflación efectiva esperada en el futuro, en omega está, les decía, datos pasados y presentes de tasas de inflaciones, datos pasados y presentes de las diferentes medidas de dinero. Y lo que creemos, y también pautas de comportamiento de las autoridades económicas. El verdadero conocimiento del verdadero modelo de la economía, ¿no? Entonces, en omega está todo lo teórica y empíricamente relevante que nos va a permitir predecir la tasa de inflación esperada. Casi siempre vamos a acertar. Si no vamos a acertar, si nos vamos a equivocar como agentes nacionales, va a ser debido a los siguientes aleatorios. Con cuestiones tan poco usuales como que llueva fuego. Eso nunca ha ocurrido. Entonces, no pude haber incorporado esa información en omega. Entonces, no pude haber predicho. ¿Ya? No pude haber predicho. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si me equivoco, va a ser debido a un factor evidentemente aleatorio. ¿Ya? Muy bien. Eso es la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. A corto y largo plazo totalmente vertical y por tanto, cualquier política económica va a ser inefectiva.
Y por eso, un resultado conocido de Robert Lucas es lo que se denomina, si lo que hace el gobierno no tiene efectos, pues Robert Lucas ha incorporado en el análisis algo que se denomina irrelevancia de la política económica. Por muy buenas intenciones que tenga el Estado, lo único que va a generar va a ser inflación o deflación. Entonces, la política económica óptima, según Lucas y sus seguidores, va a ser no hacer nada, o clásicos, dejar pasar, dejar hacer. ¿No? Muy bien. Eso es la curva de Phillips, reitero, de la nueva macroeconomía clásica, ¿no? De Robert Lucas y sus seguidores, es decir, de Thomas Sargent, de Fritz Kingland, Edward Prescott, que justamente son los últimos premios Nobel de Economía, tan últimos, ¿no? Pero de la vertiente macroeconómica de la economía, ¿no? Porque Pete Kingland y Thomas Sargent recibieron el premio Nobel de Economía ¿en qué año? En el 2004, ya hace más de 20 años, ¿no? Pero por una contribución que hicieron en los 70. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, eso sería la curva de Phillips de la nueva macroeconomía básica. ¿Ya? Ya. Ahora ustedes para que sigan, bueno, vamos a ir también y para que sigan y que estén en la grabación también y para que sigan el texto, ustedes que están haciendo su tarea, ustedes que están haciendo su tarea y para que sigan lo que estamos haciendo en sus textos, vamos a ir también en esto, pero un poco más rápido porque en realidad ya lo hemos estado explicando, ¿ya? Ya. Hemos estado explicando, como decía, la evolución de la curva de Phillips desde 1958 hasta nuestros días, ¿no? Ya, entonces hemos estudiado esto, eh, hemos estudiado la inflación de demanda y la inflación esperada, ¿no? Bajo expectativas adaptativas y expectativas racionales. Esto, la inflación de oferta es más, sobre todo es un hecho empírico, porque les decía, en 1973 sube el precio internacional del barril de petróleo de $2 a $25. La inflación en esos años ya no es de la demanda, ya es de la oferta. ¿Por qué subieron los precios? Debido al incremento de los costos de producto. Sí. ¿Ya? A ver, es que, a ver, expos, 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 esto es, a ver, expos, esto es fácil de decirlo. Expos, es fácil decirlo esto. Pero recordemos la evolución. Eh, al, la inflación, ¿por qué sube? Debido a la demanda, primero, y después 70, debido a la oferta, 68, debido a las expectativas. Eso no se conocía antes. Después, bueno, ahora que estamos en 2025, decimos inflación de demanda, de oferta, de expectativas. Lo que eso es después, pero históricamente esto ha ido apareciendo cronológicamente, ¿no? Es fácil decirlo, pero en esa época no era así, ¿no? Porque la macroeconomía ha ido evolucionando respondiendo a lo que ha pasado en la economía. De hecho, en los setenta, la curva de Phillips, en 1970 aparece un fenómeno económico que hasta ese momento no se conocía. ¿Cuál es el fenómeno macroeconómico? Esta inflación, estancamiento o disminución de la producción más inflación. ¿Eso qué significa? Gráficamente significa eso, que la curva de Phillips en los 70 se desplazó hacia arriba. La curva de Phillips se desplazó hacia arriba. Entonces, si la curva de Phillips se desplazó hacia arriba, ¿qué decía la curva de Phillips? Decía
es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. En el 73-74, la curva de Phillips se desplaza hacia arriba. ¿Y eso qué significa? Que al mismo tiempo, además de aumentar los precios, aumenta la tasa de desempleo. Sí, ya no hay curva de Phillips. ¿Y ese fenómeno cómo se denomina? ¿Cómo se denominaba? Estanflación. 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 Lo que hoy en día se dice que la economía boliviana también está experimentando, ¿no? Estanflación, ¿qué es? Ustedes saben, estanflación es estancamiento o disminución de la producción, como si fuera poco más inflable. Inflación. Y gráficamente esto eso es cuando la curva de Phillips sube, se desplaza hacia la derecha. Entonces, al mismo tiempo, suben los precios y aumenta la tasa de desempleo. Entonces, se fractura la curva de Phillips. Entonces, la macroeconomía ha ido evolucionando en función a sus respuestas a fenómenos. Entonces, en los 70, hasta ese entonces, esta inflación no era un fenómeno conocido. Entonces, en los 73, los gobiernos del mundo, que hasta ese entonces se habían convertido en keynesianos, para hacer frente a la inflación, querían implementar recetas keynesianas, pero esas recetas ya no funcionaban, porque la inflación ya no era de demanda, era debido a la oferta. ¿Ya? Debido a la oferta. Y así, bueno, estamos explicando nosotros cómo ha ido evolucionando la curva de Phillips. Ya, entonces, sigamos con eso. Ahí está, ya hemos visto esto, ¿no? Entonces, me voy a pasar acá. Lo que acabamos de ver, las expectativas nacionales y la nueva macroeconomía keynesiana, que los agentes económicos, es la curva de Phillips bajo expectativas racionales, que si uno predice la tasa de inflación esperada, va a ser igual a la esperanza matemática de la tasa de inflación efectiva condicionada en toda la información teórica y empíricamente relevante. La esperanza matemática es un predictor insesgado. Eso significa que la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y esperada va a ser totalmente aleatoria. ¿Ya? Esto también está en su texto, ¿no? Entonces ustedes aquí en omega, como explicaba, en omega están la información de valores actuales de la variable a predecir, valores pasados y presentes de otras variables relacionadas a la variable que queremos predecir, pautas de funcionamiento de los mercados, ¿no? Y así, eso está. Entonces, si predecimos el futuro utilizando toda la información teórica y empíricamente relevante, si los agentes económicos racionales se van a equivocar, eso va a ser evidentemente aleatorio. ¿Eso qué significa? Significa que gráficamente, que la mayor parte de las veces, bueno, significa que a corto y a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. No sé dónde está acá, pero ¿qué me he pasado? Acá está, ¿no? En realidad, la economía pasa tanto en el corto. Fíjense, en esa conclusión es mucho más fuerte. Por eso les decía que Robert Lucas, alumno, estudiante superó al maestro. Porque según Robert Lucas, la economía pasa directamente de A a B, tanto a corto y a largo plazo. Es decir, que ya no existe intercambio. Ya no es posible que no es posible intercambiar la carta de desempleo por tasas de inflación. Entonces, y por tanto, la política económica es inefectiva, ¿no? Muy bien, eso, ¿no? Eso ya lo hemos visto, entonces podemos ir pasando eso, y eso también acá. Y ahora sí, eso. Coloquen como subtítulo, ustedes, bueno, en el esquema
Vamos entonces ahora a la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. ¿Ya? Para ello, ahora, ¿y qué hacen? Los neo-keynesianos en los 80, 90, lo que hacen es estudiar la curva de Phillips. Entonces, los neo-keynesianos estudian la curva de Phillips bajo expectativas racionales y rigidez de los precios. ¿Ya? Rigidez de los precios. Para ello, nosotros tenemos que recordar la cuarta causa de la inflación. ¿Ya? Entonces, a ver, hasta ahora, Phillips 58, 60, 68, 73, hemos estudiado. Tenemos hasta este momento la inflación de demanda, la inflación esperada, ¿no? Ahora tenemos las tres causas de la inflación. Ahora nos falta la cuarta. ¿Y cuál es la cuarta causa de la inflación? El conflicto. Entonces, el fundamento de la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana es la cuarta causa de la inflación. La inflación se llama como conflicto. ¿Ya? El fundamento de la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana es la cuarta causa de la inflación. La inflación se llama como conflicto. ¿Ya? Para eso ya hemos estudiado. Hemos estudiado cuando estudiamos las causas de la inflación. Pero muy rápidamente vamos a recordar. Recuerden ustedes que, que según la inflación generada como conflicto, bueno, ustedes conocen, ya lo hemos estudiado, por eso puedo ir rápido en esto. El modelo de la inflación generada como conflicto supone que existen tres bloques, ¿no? Tres bloques. El bloque de salario real negociado, tres bloques, salario real negociado, salario real de precios y el bloque de empleo. Es un modelo que tiene, ya hemos visto antes, 5 ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Los tres bloques, las 5 ecuaciones de la inflación generada como conflicto. ¿Ya? Ya hemos visto esto, por eso voy rápido en esto. Bueno, el primer bloque, salario real negociado, W minúscula superíndice N. También conocida como salario real de precios. Y digo, también conocida como el bloque de salarios. ¿Por qué? Porque en este bloque se determinan los salarios de los trabajadores. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué les interesa a los trabajadores? El salario nominal, de doble mayúscula. Pero el salario está incluida por la evolución futura de los precios. Por la evolución de los precios. Entonces vamos a tener el salario real esperado. El salario real esperado depende negativamente de la tasa de desempleo U. Es decir, si la economía tiene bajas tasas de desempleo, eso ya hemos visto. Si la tasa de desempleo está disminuyendo, significa que casi todos los trabajadores tienen empleo. ¿Significa qué cosa? Que la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y si la demanda es mayor que la oferta de trabajadores, ¿qué ocurre con los salarios? ¿Qué ocurre con los salarios? Los salarios suben, ¿no? Los salarios suben, ¿no? Los salarios suben, ¿sí? Los salarios suben. Entonces, el salario real negociado depende inversamente de la tasa de desempleo. Ahora vamos a definir la tasa de desempleo, como el empleo de pleno empleo menos el empleo actual, dividida entre el empleo de pleno empleo. ¿Ya?
Vamos a suponer que el nivel esperado de precios es igual al nivel de precios del periodo anterior. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos un valor, que es esto, y que el nivel esperado de precios es igual al nivel de periodo anterior, tenemos esto. ¿Y qué es esto? Salario real. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el salario nominal entre los precios. ¿Sí? Y ese salario real, tiene apellido. Negociado. ¿Negociado entre quiénes? Entre trabajadores y empresarios. Que depende negativamente, inversamente, de la tasa de desempleo. ¿Sí o no? Cuando los trabajadores tienen, cuando la economía tiene bajas tasas de desempleo, los trabajadores tienen poder, son poderosos. ¿Para qué? Para exigir elevados salarios. ¿No? En cambio, si la economía está en recesión, tenemos elevadas tasas de desempleo. Ahí los trabajadores no tienen poder. ¿Sí? Entonces, si la economía tiene bajas tasas de desempleo, trabajadores poderosos que piden incrementos salarial. Y los empresarios van a concederles porque también les conviene porque están aumentando sus beneficios. ¿Ya? Ese es el primer bloque, salario real negociado. Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2, salario real negociado entre trabajadores y empresarios que depende inversamente negativamente de la tasa de desempleo. A ver, y es un modelo mucho más realista, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen en las economías generalmente. Al principio de cada año, trabajadores y empresarios se reúnen para negociar y acordar un salario que va a estar vigente el resto del año. ¿Sí? En Bolivia no ocurre eso, ¿no? En Bolivia, ¿quiénes negociaban hasta este año los salarios? El gobierno y la COP. El gobierno y los trabajadores. Desde este año, parece que parte de la negociación van a ser los empresarios, que es lo que normalmente deberían decir, los que pagan salario. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, este modelo de la inflación entra como conflicto, la curva de Phillips, de esta corriente, también es mucho más realista porque supone competencia monopolista. ¿Ya? Ustedes, a medida que han estudiado economía, cuando estudiaron economía, al principio se han supuesto mercados competitivos, ¿no? Mercados perfectamente competitivos, ¿no? Muchos compradores, muchos vendedores, el producto es homogéneo, existe libre entrada y salida dentro del mercado. Pero a medida que han estado estudiando economía, se han dado cuenta que en realidad los mercados no son perfectos, que el mercado tiene fallas, que el mercado tiene fallas, ¿no? Y esas fallas, ¿quién las resuelve? Él es el Estado, ¿ya? Y de hecho, muchos economistas, por haber levantado y modelado los supuestos de mercados competitivos, han recibido premios Nobel. ¿No? Las contribuciones, los premios Nobel de teoría de fe, de economía de la información, de la incertidumbre, teoría de contratos, son por haber levantado y modelado matemáticamente cómo en realidad es la economía. ¿Ya? Muy bien. Entonces supone competencia monopolista. Mercado imperfecto, competencia monopolista. ¿Ya? El segundo bloque se llama salario real de precios. W minúscula superíndice P. ¿Ya? Un monopolista tiene poder para determinar el precio. ¿Cómo el monopolista determina el precio que va a cobrar? Tomando en cuenta que ya hemos explicado esto muy rápidamente, ¿cómo determina el precio que va a cobrar? Uno, en función al costo variable medio. Y el costo variable medio es W entre PT. PT es la productividad media del trabajo. Uno. ¿Y de qué más depende el precio que va a cobrar? De mu. ¿Qué es mu? El margen, el markup, el margen de beneficio. Entonces, el precio que va a cobrar el monopolista depende, uno, del costo variable medio y del margen de beneficio. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Si a mí como monopolista me cuesta producir esta silla en costo variable medio 100 bolivianos, supongamos, y quiero obtener un mu, un markup del 70%, ¿cuánto de precio debería cobrar por la silla? 100, 170, ¿no? ¿Por qué 170?
A ver, menos usted, ¿eh? Usted estaba. ¿Por qué 170? 100 de lo que me cuesta fabricar la silla. ¿Y 70 de qué? Del beneficio que quiero obtener sobre mi inversión. Yo como monopolista sí puedo hacer eso, porque soy el único y lo que fabrico, silla con poder de teletransportación, esa tecnología nadie más la conoce. ¿Sí? Entonces, así. Entonces, esto es la ecuación número 3. Despejamos acá W entre P. Tenemos el salario real de precios, porque lo que hemos determinado en este bloque son los precios que van a cobrarlas en el monopolista, la empresa monopolista. ¿Sí? Muy bien. Y la ecuación número 5. La ecuación número 5 es el bloque de empleo. Es el bloque de empleo, ¿no? N. ¿Y el empleo de qué depende? Bueno, voy a ir rápido en esto porque ya hemos explicado. El empleo N depende positivamente de la producción, de la oferta agregada. Y la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Cuando aumenta Y, aumenta N. Cuando el Estado implementa una política económica expansiva, aumenta la demanda agregada, lo que aumenta la producción. Y si aumenta la producción Y, aumenta el nivel de empleo. Y si baja, baja N. Entonces, el empleo N depende positivamente de la producción. Abajo, en el denominador está PT, productividad media del trabajo. La productividad media del trabajo, bueno, hemos dicho ya en la clase también, supongamos que existen dos tipos de trabajadores. De alta productividad, en una hora fabrica 2 sillas. Y de baja productividad B, en una hora fabrica una silla. ¿A quién quisieran contratar ustedes? ¿Al de A o a B? A A o B. ¿Por qué? Si vos más, ¿cómo te da justamente, como produce más, vende usted más sillas y va a aumentar sus ingresos. Va a aumentar sus ingresos, ¿no? Muy bien, va a aumentar sus ingresos. Ahora, trabajadores, para conseguir trabajos hay que ser de elevada productividad, porque si no son de elevada productividad, nadie los va a contratar. Pero hay una cuestión. Un trabajador de elevada productividad ocupa el empleo de 2 de baja productividad. Trabajadores, para conseguir empleo, tienen que ser los mejores, son de elevada productividad. Pero, entre comillas, siendo de elevada productividad, le van a quitar el empleo a sus compañeros, pero no les queda de otra. El mundo es así, competitivo. Y aquí todavía no se han percatado de eso, por eso es que no, entre otras cosas no estudian mucho, pero en realidad, cuando salgan afuera, extranjeros se van a dar cuenta. Ni siquiera, cada vez el mercado laboral también es mucho más globalizado, ¿no? Solamente los mejores tendrán trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, una razón más por la cual tendrían que estudiar más. ¿Ya? Entonces, en resumen, N depende, el nivel de empleo depende, si aumenta la productividad media del trabajo, ¿qué ocurre con el empleo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Si aumenta la productividad del trabajo, el empleo, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? Y si disminuye la productividad media del trabajo, aumenta el nivel de empleo. Entonces, el nivel de empleo depende negativamente, como dice acá, depende negativamente de la tasa de desempleo. El nivel de empleo depende negativamente de la productividad media del trabajo, ¿sí? Ya conocemos que el modelo tiene 3 bloques, que tiene 5 ecuaciones. Ahora veamos, ya vimos también eso, cómo funciona. ¿Cómo funciona? A ver, si el salario real negociado entre trabajadores y empresarios, que depende negativamente de la tasa de desempleo, coincide, es igual al salario real de precios determinado por la empresa en función al costo variable medio y el margen de beneficio, si el salario real negociado es igual al salario real de precios, no existe conflicto. Y si no existe conflicto, no tienen por qué subir los precios.
no tienen por qué subir los precios, porque la causa de la inflación es si hay un conflicto. Gráficamente siempre es mucho más sencillo, ¿no? Gráficamente, acá pueden ver, gráficamente, acá está, gráficamente, podemos ver acá, en este punto hay equilibrio en N sub 0. ¿Por qué hay equilibrio? Porque el salario real de precios es igual al salario real negociado. Hay compatibilidad de intereses, entonces no tienen por qué subir los precios. Estando en este punto, el gobierno, estando acá, el Estado implementa una política económica expansiva, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, ecuación número 5, aumenta la producción. Y si aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo. Aumenta el nivel de empleo de n sub 0 a n sub 1. Eso lo vemos en la ecuación número 5. La ecuación número 5. Y si aumenta el nivel de empleo, ecuación número 1, el primer bloque. Si aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Y si disminuye la tasa de desempleo, los trabajadores tienen poder. ¿Para qué? Para exigir mayores salarios. ¿Sí? Y si aumentan los salarios, eso es el bloque ecuación 1 y 2. Y si aumentan los salarios, bloque 2, aumenta el costo variable medio. A las empresas les cuesta producir más. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. Aumentan los precios, fíjense acá, de P sub 0 a P sub 1. Los salarios, primero, aumentan los precios porque son poderosos. Que al nivel de precios inicial, este salario real es mayor. Aquí se genera un conflicto. Ya no hay equilibrio porque las curvas no están interceptando. Pero ese incremento de los salarios, bloque número 3, ecuación número 3, bloque número 2, ecuación número 3, aumenta el costo variable medio de las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios de P sub 0 a P sub 1, volviendo a la situación inicial de equilibrio, ¿no? Eso es. Así es como funciona el modelo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, reitero, ¿por qué estamos recordando esto? Porque la cuarta causa de la inflación general como conflicto, es el fundamento de la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, creo que con eso podemos ir acá. A ver, voy a ir acá, entonces. Acá, eso es lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Ahora, ustedes tendrían que colocar como título, a ver, fíjense acá. A ver, es contratos salariales de nueva macroeconomía keynesiana. A ver, ya hemos recordado la inflación general como conflicto. Esta ecuación es el salario real negociado. El salario real negociado depende inversamente de la tasa de desempleo. Y el otro, salario real negociado depende inversamente, fíjense, salario real negociado depende inversamente, negativamente de la tasa de desempleo. Este es el primer bloque, el bloque de salario real negociado. El segundo bloque es el salario real de precios, ¿no? ¿Quién determina el precio? Bueno, al final, ¿cuál era la ecuación número 4? Esto, el salario real de precios. Al final, el salario real de precios, que es igual, productividad media del trabajo entre 1 más μ. Entonces, el primer bloque, el segundo bloque, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Con base a eso, vamos a la... Ya, entonces, acá, bueno, estamos aquí, bueno, al trabajador, ¿qué le interesa? El salario. Pero el salario está afectado por la evolución cultural de los precios. ¿Ya? Entonces, eso sería, fíjense, todos tienen P punto así, ¿verdad? Entonces, salario real esperado. La derivada de un cociente es igual a la resta, ¿no? Acá no está esa, acá está, ¿no? La derivada de un cociente de una división es igual a la resta, ¿no? Entonces,
tasa de variación del salario real es igual, el cociente de una derivada es igual a la resta. ¿Sí? Muy bien, a la resta. Y la tasa de variación del salario real es igual al salario real negociado menos el salario del periodo anterior, dividida entre el salario real del periodo anterior. ¿Ya? Después despejamos este término, que es la tasa de variación del salario. Este término, tasa de inflación esperada, que estaba en el lado izquierdo, si cambia de lado va a cambiar de signo. Lo estamos despejando acá. Despejando, tenemos esto. ¿Ya? Tenemos esto. A ver, voy a hacer esa parte en la pizarra para que me sigan. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo que... Ya, dos. Voy a explicar esa parte. ¿Ya? Lo que estaba explicando. Esto para no que me distraiga. Pago. Para que no haga ruido, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver. Voy a colocar acá curva de Phillips. Curva de Phillips de la nueva convergencia. Curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. Esto es de finales de los 80, principios de los 90. ¿Ya? A ver, ya hemos explicado esto, ¿no? Entonces, solamente voy a notar. Para esto, recordamos la cuarta, ya hemos explicado eso, la cuarta causa de la inflación. ¿Cuál es? El conflicto. Y el conflicto, bueno, lo hemos visto. Claro. Viene salario real negociado, salario real de precios y empleo. Ya hemos explicado también eso. ¿Sí? Ya hemos explicado eso. A ver, entonces, al trabajador, ¿qué le interesa? El salario. Pero ese salario está afectada por la evolución futura de los precios. ¿Ya? Por la evolución futura de los precios. ¿Ya? Pero además son tasas de variación. De doble punto ya sabemos nosotros. De doble punto, ¿qué cosa? No voy a volver. Es derivada del salario con respecto al tiempo entre B, de doble. Vimos la cosa anterior. ¿Ya? Ahora, la derivada de una división, que es igual a la de este. Tasa de variación del salario menos la tasa de inflación esperada. ¿Sí? Ahora, la tasa de variación es igual a salario real negociado menos el salario del periodo anterior, dividida entre el salario del periodo anterior. ¿Ya? La tasa de variación del salario es salario real negociado menos el salario real del periodo anterior. Ahora, nosotros ya sabemos que el salario real negociado, ¿a qué es igual? El salario real negociado depende negativamente de la tasa de desempleo. Esto es igual a omega menos omega de U. A ver, esto es escribir, bueno, lo voy a colocar como inciso A, pero esto es qué costo. Salario real, ¿qué costo? Negociado. P doble, eso ya estamos acá, ¿no? Salario real negociado depende negativamente de la tasa de desempleo.
Por eso hemos estudiado primero antes la cuarta causa de inflación. Los tres bloques. Salarios negociados, salarios de empleo, siempre. Para eso. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, el salario, pues esto es, lo vamos a reemplazar después. Y el salario real del periodo anterior, en realidad es el salario real de qué costo? Salario real de precios. Salario real del anterior es salario real de precios. Que estableció el empresario en función a costo variable medio y al margen de beneficio. ¿Y a qué es igual eso? Hemos visto, ¿a qué es igual el salario real de precios? Es igual al final de ecuación número 4. ¿A qué es igual? Productividad media del trabajo, PT entre 1 más mi1. Eso es. Ya hasta vamos a llamar a ecuación número B. Y es el salario real de precios. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar el salario real negociado por su valor y salario del periodo anterior, salario real de precios. A ver, reemplaza. Ya hagan eso. A ver, reemplace salario real negociado, esto es esto, y vale todo esto. Salario real, esto es esto. Reemplace. Entonces, escríbanlo. Reemplaza, a ver, primero, acá vamos a despejar. Aquí voy a despejar. A ver, despejando, a ver, despejando, a ver, de la primera ecuación, vamos a poner de la primera ecuación, despejando de doble punto, tenemos que cosa, acabamos de despejar. De doble punto, ¿qué es? Es igual a, esto va a cambiar de lado, va a cambiar de sí, va a ser caso de combustible, ¿ya? Más salario ya negociado, menos salario del periodo anterior, dividido entre salario del periodo anterior. Ahora, reemplazando, vamos a reemplazar A y B. Vamos a reemplazar salario negociado, que es A, y B, salario reemplazando A y B. A y B, salario de negociación, salario de precios. ¿Qué vamos a tener? Nos vamos a tener acá. Ya, entonces reemplaza. Salario negociado es todo esto. Omega sub 0, esto. Salario de negocio que depende de la negativa de la necesidad, ¿no? Menos el salario del periodo anterior, que es el salario de precio. Reemplazamos PT entre 1 más 1000, ¿no? Todo esto, no, esto es de doble, acá, esto divide entre cuánto, entre 1 más 1000, porque es salario del anterior que es este. ¿Sí? Estamos empezando salario ya negociado por su valor, es A. Salario anterior, salario de precio, por su valor. ¿Sí? Hagan eso. Reemplazando, ¿qué van a hacer? Ya, reemplazo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Buenas noches, dice que cuídate. Ya. Eso. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, ya hemos empezado. Ya hemos empezado salario de negocio por su valor, salario anterior, pues sacar. ¿Sí?
Ahora, ¿acá qué van a hacer? Aquí, aquí van a... a ver, esto es así, ¿no? Entonces, esto es más... Sí, ¿no ven? A eso, ¿no? Más, todo eso. Más sabemos al negociado, sabemos el negocio es todo esto. Y sabemos lo anterior es esto, divide de esto, que es esto, ¿sí? Ahora, acá qué me falta. PT entre... ¿Qué me faltaba? PT... Es que me van a decir porque estaban siguiendo, ¿no? Pero parece que no. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Acá van a tomar como denominador común 1 más 1000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A ver, voy a hacer la clase porque en realidad ya tengo que estar en otro lado también. Está en otro lado. Ya, a ver, acá, rápido. Vamos a tomar, esto se supone que tiene denominador de 1. ¿Cómo es? Se supone que tiene 1, ¿ya? Entre 1 y 1 más 1000, ¿cuál es el denominador común? 1 más 1000. ¿Ya? 2 más 1 y 1 más 1000. El denominador común es 1 más 1000. ¿Ya? Muy bien. 1 más 1000 entre 1. 1 más 1000. Entonces, 1 más 1000 vamos a multiplicar a todos los términos. Pues, todo este término va a quedar multiplicado por 1 más 1000. Omega. Todo esto multiplicado por cuánto? Por 1 más 1000. Lo voy a hacer un poquito más acá para que este de 1 más 1000. Multiplicado por 1 más 1000. 1 más 1000. ¿Ya? Es este. Ahora. Y 1 más 1000 entre 1 más 1000, ¿cuánto va a ser? 1. Y 1 por menos pt va a ser menos pt. ¿No? Entonces va a ser menos pt. Así. ¿Sí? Menos pt. Así. Y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿y abajo? ¿Y abajo qué quedaba? Abajo quedaba, en el numerador quedaba pt entre 1 más 1000. ¿Sí? Ahora van a dividir. Van a dividir. Ya. Entonces, esto. Y no hemos nada. Ahora acá. Bueno, dividan, pues. Dividan, distribuyan el denominador. Esto. Entonces va a ser todo este término. Primero, incluso, ¿saben qué? Ya podemos simplificar, ¿no? 1 más 1000 entre 1 más 1000. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, va a ser todo este término multiplicado entre pt, 1 más 1000. ¿Sí? Y menos pt entre 1 más 1000 entre esto. ¿Sí? ¿Qué va a quedar? ¿Ya? Ustedes hagan esa parte. ¿Ya? Ustedes hagan esa parte. ¿Cómo? A ver, entonces, lo que van a tener va a ser lo siguiente. A ver, haciendo lo que estamos, continuando con lo que estamos haciendo, van a tener esto. ¿Ya? Fíjense, ya tenemos esto. Fíjense, acá, en lo que estaba, nos hemos saltado de varias cosas, pero ustedes no están viendo. Acá, pero lo que hemos hecho, ya está, pero acá se hizo de manera directa, ¿no? Ya estamos acá. 1 más 1000. En realidad, si ustedes hacen la operación, van a llegar a este término. A este término, ¿ya? Reemplazando, factorizando, dividiendo, van a llegar a este término. ¿Ya? Van a llegar a este término. ¿Ya? Van a llegar a este término, que sería esto. ¿Ya? Fíjense, estamos ya acá. Ya está. Lo que falta sería hacer esa parte. Ya. Ahora, nosotros nos vamos a definir. Vamos a decir que beta sub 0, a ver, atiendan esto. Beta sub 0 va a ser todo esto. A ver, beta sub 0 va a ser, estamos definiendo, beta sub 0 va a ser igual a 1 más mu pt por omega menos 1. ¿Ya? Beta sub 0, a ver, voy a anotar. Voy a anotar. A ver, acá voy a hacer 3 puntos porque significa que todavía falta hacer. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, vamos a tener eso.
más. Haciendo eso vamos a tener esto. 1 más mu entre PT que multiplica omega sub 0 menos 1. Omega sub 0 menos omega de 1 de 1. ¿Ya? Menos 1. A ver, y esta parte, fíjense. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo se ha hecho? ¿Sí no ven? A ver, ya, vamos a ver aquí. Ya, a ver, muestro. A ver, es que tienen que ser ustedes, como son economistas, son matemáticos. Ustedes ven más allá de lo evidente, no, más allá de lo evidente. A ver, les decía, para que no hagas ruido esto, fíjense, ya hemos hecho esta parte, ¿no? Ahora, si ustedes hacen, si van a dividir, ¿cuánto es el término? Lo van a dividir entre PT, 1 más mu, ¿sí o no? Si van a hacer, fíjense primero, 1 más mu con 1 más mu, ya se van a ir. ¿Qué me va a quedar? 1 más mu entre PT, acá está, ¿sí o no? ¿Sí visualizan? A ver, por un momento olvidemos esta parte, ¿sí? ¿Ya? Les han dicho dividan todo este término. Si dividimos todo este término entre PT1 más mu, ¿sí? Ya, primero factorizamos. A ver, simplifiquemos. Si simplificamos 1 más mu con 1 más mu, se van a ir. ¿Qué va a quedar? Va a quedar todo esto. Todo esto es esto, ¿no? Dividido en 1, esto es esto. 1 más mu entre PT. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Visualizan? A ver, creo que no. Somos ex matemáticos, ¿ah? A ver, 1 más mu con 1 más mu. A ver, hagan lo siguiente, mentalmente. Dividan todo esto entre esto. Estamos distribuyendo el denominador. Entonces, a ver, se va a hacer 1 más mu, ¿cómo se simplifica? Ahora, dividimos. ¿Qué va a quedar? 1 más mu es este término. ¿Sí? Eso es esto. ¿Ya? Por 1 más mu dividido entre PT. Es este. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya veo, ¿no? O no todavía. A ver, voy a marcar. Si pongo un marcador, ¿qué voy a hacer? A ver, esta parte, esto, es esto. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Y 1 más mu entre PT. Es esto. ¿Sí? 1 más mu entre PT. 1 más mu es este. ¿Sí? Es este. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí ven. Ahora, y la otra parte era 1 más 1 más mu ya se simplificaba. Menos PT entre PT. Menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, 1 más mu, 1 ya se simplificó. Acá va a ser menos PT entre PT. Menos PT entre menos PT, ¿cuánto va a ser menos? Menos 1. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Ya. Ya, muy bien. ¿Estamos? Sí, ¿no? Ahora, vamos a definir, vamos a definir, vamos a decir, a ver, vuelvo acá está, estamos aquí. A ver, lo hemos hecho en la pizarra, es esto, ¿no? Hemos llegado acá, ¿sí? Pero haciendo más cosas todavía, ¿no? Estamos aquí, ¿ya? Ahora, vamos a definir que beta sub 0 va a ser esta parte. Beta sub 0 va a ser 1 más mu entre PT por omega menos 1, ¿ya? 1 más mu entre PT por omega sub 0 menos 1 va a ser, eso lo vamos a decir que se va a llamar beta sub 0. Se va a llamar beta sub 0. Y beta sub 1 va a ser 1 más mu, que es la otra parte, 1 más mu entre PT por omega menos 1, por omega.
¿Mm? Y eso vamos a llamar beta sub 1. ¿Ya? Entonces vamos a definir eso. Entonces vamos a definir que beta sub 0, estamos definiendo. O sea, estamos diciendo, se va a llamar tal cosa, este término se va a llamar tal cosa. Beta sub 0 va a ser 1 más mu entre PT, es esta parte, por omega sub 0 menos 1. Eso lo vamos a llamar beta sub 0. Y beta sub 1 lo que es este. Beta sub 1 va a ser igual a 1 más mu entre PT, 1 más mu entre PT, por omega sub 1. ¿Ya? Omega sub 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a volver a escribir la ecuación. ¿Ya? Le voy a mostrar acá lo que quiero mostrar. Lo que sabes en la pizarra. Nos hemos definido beta sub 0 es igual a esto y beta sub 1 igual a eso. ¿Ya? Ahora, escribamos la ecuación. Voy un poco acá a aportar para que, reemplazando A y B, será aquí, a ver acá. Ya, ahora volvamos a escribir. Ya estamos acá. Tasa de variación, sigue acá. Sigue acá. Va a ser igual a la tasa de inflación esperada. ¿Ya? Más, todo esto es beta sub 0. Más beta sub 0, más beta sub 1, pero de U. Menos beta sub, menos beta sub 1 de U. ¿Ya? Y es eso. ¿No? Fíjense, acá está. Vuelvo a compartir. Es este término. ¿No? Acá está. ¿No? Menos beta sub 1. ¿Ya? Estamos acá ya. ¿Sí? A ver, para terminar. Estamos en hora de estar en otro lado. Esperando. Bueno, ya. Estamos acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice este? A ver, esta es la ecuación número, no me acuerdo bien la numeración, pero a ver, esto es, ya, ¿qué nos está diciendo? Y de doble punto, que acá es igual. Tasa de inflación. Lipse, ya hemos hecho eso. Entonces, la ecuación anterior, ¿qué va a ser? Tasa de inflación esperada, más beta sub 0, menos beta sub 1 de P. Y esto es la curva de Phillips. Esto es la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. ¿Qué nos dice? Que la tasa de inflación depende, fíjense nuevamente, la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿No? La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Es decir, que existe curva de Phillips y por tanto la política económica es efectiva. Eso es. Ahora, para terminar, vamos a demostrar, Nair. A ver, ¿qué número de ecuación es esto en el texto? A ver, no me acuerdo muy bien, pero a ver, aprovechando eso, voy a ir también en el esto. A ver, aprovechando en ir acá, a ver, acá está, no me acuerdo, a ver, para seguir el texto, la numeración, a ver, voy a ir. Acá está. Es la ecuación número 12. Acá está. Es la ecuación número 12. Acá está. Lo que hemos hecho es esto. La ecuación número 12. Se llama ecuación número 12. ¿Ya? Esta es la ecuación número 12. Y la anterior es la ecuación número 11. ¿Ya? Esta es la ecuación número 11. Esta es la ecuación número 12. La ecuación número 12 es la curva de Phillips de la nueva macroeconomía keynesiana. ¿Ya? Ahora sí, para terminar. Vamos
para terminar, fíjense, para terminar, veamos lo siguiente. Curva de Phillips local. Si la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada, esto es anular. Entonces, la ecuación 12, ¿en qué se va a convertir? Entonces, a ver, si esto es igual a esto, se van a anular, ¿sí? Se van a anular, ¿no? Si esto es igual a esto, se anulan. Entonces, ¿qué va a quedar? Eso implica que U va a ser igual a 12. U va a ser igual a, despegando, beta sub 0 sobre beta sub 1. ¿Ya? Y esto, esta U se llama Nairu. Pregunta de examen y pregunta de la tarea. Esta U se llama Nairu en inglés. ¿Qué es Nairu? Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Y cuándo la tasa de desempleo no acelera la inflación? Eso significa, es otra pregunta, ¿cuándo la tasa de inflación no acelera? Cuando el salario real negociado es igual entre el salario real negociado entre trabajadores y empresarios es igual al salario real de precios. En este caso no hay conflicto y por tanto no existe inflación. Entonces, lo que van a hacer para demostrar la ILU van a partir de acá. Bueno, ahora sí, eso les dejo y les puedo mandar. Estoy haciendo por demostración de la ILU. ¿Qué van a hacer? Lo siguiente. U es la ILU. ¿Ya? Van a reemplazar beta sub 0 y beta sub 1 por sus valores. Beta sub 0 lo van a reemplazar por su valor. ¿Ya? Beta sub 1 van a reemplazar por su valor. ¿Ya? Reemplazan beta sub 0 por su valor, beta sub 1 por su valor. Van a hacer algo de álgebra y al final de 3 puntos van a llegar a qué cosa? Que el salario real negociado es igual al salario real de precios. Demostrar, Nairu, es que Nairu, tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Cuándo la tasa de desempleo no acelera la inflación? Cuando el salario real negociado entre trabajadores y empresarios coincide con el salario real de precios establecido por el monopolista. ¿Ya? Entonces, van a reemplazar eso. ¿Ya? Entonces van a reemplazar, bueno, eso. 1 más mu por omega sub 0 menos 1 entre... no, hasta acá no más, no. Van a reemplazar. Reemplazando, se van a dar. A ver, y de hecho, voy a mostrar acá. Bueno, para terminar, ya estamos aquí, estamos como estoy en media hora, ya atrasado. Bueno, a ver, acá está. Lo voy a mostrar acá en la pantalla. Es esto. Es esto. Acá está. Ahí. No, ya pasó. Acá está. Esto es lo que hemos hecho. Demostrar Nairu. Hemos reemplazado el valor de beta sub 0, beta sub 1. Hemos tomado como denominador común PT. Entonces va a ser un PT entre 1, PT va a ser PT menos, pues, ¿no? Entonces, tomamos denominador común. Y después nos damos cuenta, fíjense, 1 más mu se puede simplificar. Entonces, ¿qué se simplifica, no? ¿Qué va a quedar? Omega sub 0 entre omega sub 1 menos PT. Y acá está. Se simplifica. ¿Qué nos va a quedar? Omega, esto con esto, ¿sí? Y después PT entre 1 más mu por omega sub 1. Pero PT entre 1 más mu, ¿qué cosa es? Salario real de precios. Omega 1, factorizamos omega 1. Omega sub 0, pero menos PT entre 1 más mu es salario real de precios. Salario real de precios.
y esto que estaba multiplicando va a pasar estaba dividido, va a pasar a multiplicar U por omega sub 1 igual a omega, esto es salario real de precios, ¿no? Y acá despejamos salario real de precios y salario real, y fíjense, acá está. Desaparece este término, ¿verdad? Desaparece este término. Omega menos 1. Esto desaparece. ¿Y esto cómo se llama? Salario real negociable. PT entre 1 más 1 es salario real de precios. ¿Sí? Haciendo una parte más acá, y fíjense esa parte estéril. Omega sub 0 menos omega de U. ¿Y cómo se llama eso? Salario real negociable. Entonces, finalmente, llegamos a encontrar el salario real negociado es igual al salario real de precios. ¿Sí? Eso. Con lo cual hemos demostrado que NAIRU significa que no hay NAIRU. La tasa de desempleo no acelera la inflación cuando el salario real negociado entre trabajadores y empresarios coincide con el salario real de precios del monopolista.